Dios le bendiga en este hermoso día que Dios nos ha dado. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sean sobre cada uno en el nombre de Jesús. Dios ha sido bueno y nos ha dado este día más de vida. Hoy vamos a tratar los pasos para que las personas reciban la promesa del Espíritu Santo. Eh, Oramos al Señor en este día. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por este hermoso día. Dice que este es el día que Jehová nuestro Dios creó y nos gozaremos y nos alegraremos en él, y así lo hacemos en obediencia a tu palabra en el nombre de Jesús. Estamos agradecidos contigo por este día más de vida que nos has dado en el nombre de Jesús. También te pido, Señor, que tú nos ayudes a apropiarnos de esta palabra a cada uno, Señor, que la podamos entender, oh Dios, que abra los ojos de nuestro entendimiento y que la grabes en la mente y en el corazón, y ponga en nosotros el querer y el hacer para ser llenos del Espíritu Santo y hacer la obra tuya en el nombre de Jesús. Señor, gracias por todos los que van a oír este mensaje. También te pido que los bendigas y que en este día, Señor, seamos guiados por tu Espíritu Santo, enseñados por ti, que podamos oírte y aprender de ti en el nombre de Jesús. Señor, gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a comenzar hablando de la promesa que Dios le hizo al pueblo israelita en el libro de Joel, que es la que menciona el apóstol Pedro allí en el libro de los Hechos, cuando descendió, estando en el día de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo, y donde todos fueron llenos del Espíritu Santo. Él menciona esta escritura. Y dice: después de aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. También es una promesa que Jesús hizo. Está en el capítulo 16 de Marcos. Entonces vamos a leer esa porción también. Dice, a Jesús le dice a los discípulos y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si se bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y dice que después de que les habló estas palabras, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. También el mismo Señor en esta misma hora les dice así: en el capítulo 1 de Hechos, versículo 5, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces dice, y también dice, y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la promesa que Dios hace, la cual primeramente Dios la hace a los judíos, a todos los judíos, y luego a la iglesia, y no solamente a la iglesia, sino también, como dice Marco, a todos los que han creído en su nombre. Si una persona cree en el nombre, esa
esa promesa será por señal a los que creen. Y también a la iglesia le dijo, a los apóstoles y a la iglesia en general les dijo que serían bautizados en Espíritu Santo dentro de no muchos días. Después de esto, de 10 días sucedió el Pentecostés y descendió el Espíritu Santo sobre ellos y los hizo a estos 120, los hizo testigos. Esta promesa que dice aquí, es, aunque Pedro la menciona aquí en el capítulo 2, en el libro de los Hechos, cuando él es el primer discurso de Pedro, entonces él le dice, mire, no, estos no están ebrios como vosotros decís, porque son las 9 de la mañana. Entonces esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días dice, Dios, derramaré mi espíritu. Y él lo menciona aquí en el capítulo 2, versículo 17 hasta el 21. Pero esa promesa no se cumplió. Todos los que estaban allí en ese momento eran adultos, pero sí se comenzó a dar el bautismo en el Espíritu Santo para la iglesia y para todo el mundo, pero en ese momento solo habían 120 y todos eran adultos y eran galileos, según dice la Biblia, ¿no? Aquí. Entonces, es muy importante saber que cuando Dios hace la promesa, lo hace para toda carne. Cuando dice de toda carne, está hablando de niños, está hablando de jóvenes, está hablando de ancianos, está hablando de hombres y mujeres, y también no deja por fuera a los siervos y a las siervas, o sea, a los que no son, o sea, sin distinto de profesión o oficio, tanto del rico, el pobre, todos los que creen están abrigados bajo esta promesa, sea la condición, no importa la edad, sea niño, joven o anciano, está abrigado en esta promesa que Dios hizo en el Antiguo Testamento inicialmente para los judíos y también a hoy a la iglesia de Cristo. Entonces, ya teniendo esa base bíblica, es para todas las personas que creen en Jesús, primeramente para la iglesia y también sería en los postreros días para los judíos, como está escrito ahí en el libro de Joel. Pero sí se deben cumplir algunos requisitos. El primero, como siempre, es creer o tener fe en que Dios lo hace. ¿En qué consiste esto? Es que, bueno, me salté un poquito, pero ¿en qué consiste este bautismo? Que dice, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados. Es que el Espíritu de Dios viene y lo cubre. Bautizar significa sumergir, entonces nosotros somos sumergidos en el Espíritu, al estar el Espíritu Santo sobre nosotros, quedamos bajo su sombra, bajo su poder, y por eso dice que somos bautizados en el Espíritu Santo. Cuando una persona es bautizada en Espíritu Santo, no solamente es para recibir los dones, sino que la evidencia inicial de que una persona ha sido bautizada en Espíritu Santo es que habla en otras lenguas, sean dones o el don de lenguas o propiamente lenguas, como dice las Escrituras, pero todos hablaban, dice que aquí hablaban en lenguas y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice aquí y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquí se manifestó el don del Espíritu Santo y la evidencia es que todos fueron bautizados en el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Dice que algunos hablaban, dice que todos estaban atónitos y le decían, ¿no son todos estos que hablan? ¿Cómo pues nosotros les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Recuerde que en ese día del Pentecostés venían de todas partes a cumplir una de las 3 visitas que debía hacer todo varón a Jerusalén, a presentar su ofrenda. Y estaban allí de muchas partes del mundo, estaban allí. Entonces sucedió eso, dice que partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones más allá, regiones de África más allá de Cirene,
y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea que aquí se manifestó la evidencia que fueron bautizados fue que hablaron en otras lenguas. En este caso es la manifestación del don de lenguas, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Entonces la evidencia inicial de que una persona ha sido bautizada en Espíritu Santo es que habla en lenguas. También se dice que, por ejemplo, cuando uno lo bautizan en agua, la evidencia es que sale uno totalmente mojado. Así también la evidencia de que usted ha sido bautizado en Espíritu Santo es que habla en otras lenguas. Eso también lo podemos corroborar en el capítulo 10 de los Hechos, cuando Pedro estaba dando su discurso a Cornelio. Dice que cuando terminó o estaba mostrándole por las escrituras que Jesús era Cristo también, ellos cuando oyeron la palabra creyeron, aunque no sabían nada del Espíritu Santo, y aún así recibieron la promesa del Espíritu Santo. O sea, fueron bautizados, y ahí dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. O sea, como evidencia de que, vamos a buscarlo acá. En el capítulo 10 dice, porque en el versículo 46 del capítulo dice, porque dice, mientras aún, en el capítulo 10, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. O sea que aquí también ellos fueron bautizados en Espíritu Santo. Y esa fue la evidencia que hablaban en otras lenguas. Entonces ahí encontramos que la evidencia inicial es que las personas hablan en lengua. Así se comprueba que la persona fue bautizada en Espíritu Santo. Esa es la evidencia de que fuimos bautizados en Espíritu Santo. Creo que hay otra cita también en esto, pero no recuerdo en dónde es que está. Entonces, también habla de que hablaban en otras lenguas. Es muy importante, hermanos, que ya teniendo esa claridad, que una persona cuando es bautizada en Espíritu Santo, por norma general, es que hable en otras lenguas. Y esas lenguas pueden ser el don de lenguas, como en el caso del libro de los Hechos de los Apóstoles, o como en el capítulo 10, que son propiamente lenguas que solo Dios entiende, de acuerdo al capítulo de 1 Corintios capítulo 14, son en lenguas que Dios da y que son exclusivamente que Dios conoce, que nadie más conoce, no son angélicas, no son humanas, son solo divinas, que solo Dios las entiende. Estas son las dos formas que las personas pueden hablar en lenguas. Bueno, decía que esa promesa abarca a todo el mundo, a todas las personas, pero a todos los creyentes que crean en el nombre de Jesús, o a las personas que han sido salvas también les pertenece, y también tanto hoy a los judíos. O sea, es para todas las personas, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, para todos es esa promesa. Entonces no solamente es para los predicadores o para los pastores, no, es para todo el mundo que se acerca a Dios y que crea que en Jesús esa promesa o por señal dice que hablarían en otras lenguas. Bueno, decía que hay que creer en eso, y
Lo primero que una persona tiene que para poder recibir es anhelarlo, desearlo, querer eso que el Señor ha prometido. Por eso, mi hija me está diciendo que yo dije que tener fe es lo mismo, es que es en que Dios lo hace y es para todos nosotros es tener fe en Dios que Dios lo hace o creer que nosotros lo podemos recibir. Entonces debemos creer que Dios está dispuesto a hacerlo y que es para todos nosotros, no es para personas únicamente, exclusivamente de determinada edad o determinada, que eso es para el pastor. Algunos dicen, no, es que eso es para el pastor. No, no, no es para el pastor, es para usted y es para mí y para todos los que creen. Entonces es necesario que la persona crea que es para él también. Les cuento una historia cuando yo era pequeño y yo leí el del libro de los Hechos. Yo creí que, y entonces ahí decía, pues como era niño, pensaba como niño y actuaba como niño, ¿no? Pero le cuento esto para que vea cómo es las cosas. Entonces, yo al leer eso dice que vuestros hijos profetizarán. Yo decía, pero eso no es para mí, o sea, inicialmente no es para mí, pero mi mamá es creyente y entonces dice que los hijos de ella y yo soy hijo de ella. Entonces ella fue las primeras creyentes que hubo aquí en Colombia de las asambleas de Dios, fue una de las como las 14 personas que creyeron en el Señor aquí en Colombia antes de que se llamaran asambleas de Dios. Entonces yo dije, si ella es creyente, esa promesa me pertenece a mí, porque dice vuestros hijos. Se la hace a mi mamá, pero yo como soy hijo de mi mamá, entonces eso me pertenece a mí. Y de eso me agarré y empecé a pedirle a Dios que me bautice en el Espíritu Santo. Cuando yo tenía 13 años, creo más o menos, no me acuerdo bien, Dios me bautizó en Espíritu Santo basado en esa promesa. Yo tenía una Biblia que de las primeras que salieron porque la mandé a encuadernar y le pusieron una pasta roja y todas eran negras y la mía era roja. Entonces yo aquí en Hechos y lloraba, Señor, bautízame, bautízame, bautízame. Hasta que un día Dios lo hizo. Pero yo lo quería y dedicaba tiempo, a ayunar tiempo, 2 horas al día oraba para que recibiera eso. Yo lo anhelaba tanto y quería eso porque una vez, yo creo que conté en un día de estos pasados, que vi una viejita que era campesina y que hablaba en otras lenguas y estaba en ese momento hablando en inglés y yo pude entender algunas palabras y eso me motivó mucho a desear que eso que la viejita hacía, yo también lo pudiera hacer. Y basado en esto, yo le dije, no, esto es para mí, me tiene que bautizar, eso es para mí. Entonces lo creía firmemente, lo anhelaba, lo deseaba y eso es lo primero que uno debe, o sea, después de creer debe anhelar y desear que eso es una promesa que Dios le hizo a usted y me la hizo a mí también. En esa promesa de Joel lo está involucrando a todos nosotros, a los hijos, a los padres, a los hombres, a los ancianos, a todo el mundo está involucrado en esa promesa, o sea que es para todos los que creen esa promesa. Los que creen en el nombre de Jesús y los que le han creído a Dios, esa promesa les pertenece porque el Señor lo ha dicho. Y esa es para ahora, o sea, se cumplirá más en este tiempo que en cualquier otro tiempo. La segunda cosa que dice la Biblia dice que aquí en Hechos dice que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Eso dice, voy a ver si bueno, es que esta no es la Biblia en que yo leo, entonces se me, sí, esta es la Biblia de mi esposa y cambia en la ubicación y yo lo veo es pero dice ahí, dice que Dios da su espíritu a los que le obedecen. Recuerde que cuando Jesús ascendió a los cielos estando en el monte de los olivos, ellos fueron allí y habían 500 personas aproximadamente, porque eso dice en Corintios. En el capítulo 15, los primeros dice que habían 500 personas, como 500 personas.
que oyeron a Jesús decirle que esperaran en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Pero allí en Jerusalén estaban como 120, no 120, pero eran como 120 que se quedaron en Jerusalén. Entonces, no obedecieron. Los otros, tal vez unos se fueron para Galilea, otros se fueron de Jerusalén, pero la promesa era que se quedaran en Jerusalén y hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Pero ellos no se quedaron en Jerusalén, solamente 120, como 120 en número, se quedaron en Jerusalén. Según dice la Biblia, creo, para no estar, dice, creo que, bueno, creo que no dice acá, pero en alguna parte nosotros dice que eran como 120. No lo puedo confirmar ahora, pero más o menos eran como 120. Bueno, no dice aquí. Suponemos que son 120. Entonces, pero sí dice que Dios da su espíritu a los que lo obedecen. Dios espera que usted aprenda a obedecer. Hoy en Colombia y en el mundo eh, esperamos que obedezcamos y nos quedamos en casa. Que solo una persona debe salir a comprar lo que se necesita, solo una, no dos, ni tres, ni cinco, o salir uno por, ¿cómo llama? Por turno, sale uno y entra el otro. No, solo una persona debe salir a hacer las compras en caso de que se podría en un momento dado que no fuera uno, es porque no pueda cargar el mercado una sola persona, entonces podrían salir dos y eso sería un adulto y un joven, no, pero no más. Tenemos que aprender a hacer caso. Dicen que aquí en un municipio o tres municipios de Colombia, la gente no hizo caso y ahorita están graves porque están infectados y ya han muerto varias personas porque la gente no hizo caso a las indicaciones que ha dado el gobierno y el Ministerio de Salud y todo esto. Esperamos que la gente, que aprendamos a hacer caso, que es para nuestro propio bien. Dios dice que da su Espíritu Santo para los que obedecen. Hay una de las cosas más bonitas de eso es que recuerden que obedecer es hacer lo que se me manda siguiendo las instrucciones y no como yo quiero ni pienso, sino como se me ordena. Y Dios le dijo, esperaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Nosotros también debemos digamos, tener eso y ponernos como tarea, buscar esa llenura del Espíritu Santo. Es una necesidad de nuestra vida de que seamos llenos del Espíritu Santo, de ser bautizados y llenos del Espíritu Santo, de ser una tarea que nosotros hagamos de eso una necesidad, hagamos de eso un hábito de ser llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía que acerca de eso dice, no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, eso no es una opción, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder hacer la obra, porque el asunto es que seamos testigos. ¿Testigos de qué? De lo que hemos visto, de lo que hemos visto, de lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas, de lo que Dios se ha manifestado en nuestra propia vida. Somos testigos de estas cosas. Que conocemos a Jesús, que conocemos a Dios, tenemos que ser luz y sal y un embajador de buenas noticias para todos los hombres. Entonces necesitamos que todos aprendamos a qué, a obedecer, a seguir las instrucciones que Dios nos da. La tercera cosa o cuarta cosa, no sé, no llevo números, pero la Biblia dice que si nuestros padres siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, es una necesidad pedírselo ¿a quién? Al Padre. Porque si no se lo pedimos al Padre, yo cuando era niño también Dios me enseñó que todo lo debía pedir era al Padre. Cuando yo duré esos tiempos orando y ayunando, como 2 años, y todos los días en oración, el Señor me dijo, Israel, es que tú lo estás haciendo mal, pero no me dijo en qué estaba mal, solo me dijo que no estaba bien. Primero no estaba obedeciendo a lo que decía la Escritura, entonces por eso no lo podía recibir en primer lugar, porque no lo estaba haciendo a la manera de Dios. Segundo, estaba en el lugar equivocado o a la persona equivocada. Yo le decía, Señor, bautízame en Espíritu Santo, Señor. Y así duré 2 años diciéndole, hasta que Él me dijo que no, que yo lo estaba haciendo mal. Creyendo en que, como la Biblia dice que el que nos bautiza en Espíritu Santo y fuego es el Señor Jesucristo, pues en base a eso yo le estaba pidiendo era a Él, al Señor Jesucristo, que me bautizara en Espíritu Santo y fuego. Pero el Señor no me dijo que eso era lo que yo estaba mal, pero un día leyendo la Biblia, encontré esta cita, dice que si nuestros padres saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces lo pedí y fue inmediato. O sea, cuando yo entendí esto y fui a orar y le pedí, no necesité que me impusieran las manos, nada de eso, sino que cuando yo lo hice correctamente, Dios me bautizó en Espíritu Santo y fuego. Notemos también que solo se le debe pedir es al Padre en oración, no es al Señor Jesucristo. Dice aquí, voy a leerle la oración que ellos hicieron, que también se lo pedían era al Padre, los apóstoles. Dice que en el capítulo 4, versículo 24, ellos habiendo oído alzaron unánimes la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, para a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aquí dice que le pidieron al Padre en el nombre de Jesús para poder recibir la promesa, que no era pedirle al Señor Jesucristo, sino que era directamente, podemos pedirle, Padre, bautízanos en Espíritu Santo y fuego. Hay que pedírselo en oración al Padre para que el Señor Jesucristo reciba la autorización y nosotros podamos ser bautizados en Espíritu Santo. La cuarta cosa, creo que es, o quinta cosa, es muy importante, como le decía, es muy importante que nosotros creamos a lo que dice la Biblia. O sea, creen en lo que en lo que Dios prometió a través de su palabra. Y Él dice que por señal a los que han creído en el Señor Jesucristo, hablaremos en otras lenguas. Y el Señor le dijo, esperaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Eso no es negociable. O sea, tenemos que ir a la fija a que el Padre nos bautice en el nombre de Jesús. Tenemos que creerlo firmemente y que el Padre no permitirá que nos den otra cosa que no le estamos pidiendo. Hay gente que tiene miedo de hablar en lenguas porque dice, ay, que tal no sea de Dios. Usted le está pidiendo a Dios y Dios dice que si nuestros padres, si su hijo le pide a su papá un pan, no le dará una serpiente. Y dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea que usted tiene que tener la seguridad que si le pide al Padre, eso es lo que va a recibir. Que no va a recibir otra cosa extraña
porque Dios, si usted le pide al Padre, Él le va a dar lo que usted necesite y lo que está pidiendo, no otra cosa. Entonces, si le estamos pidiendo que nos bautice, Él nos va a bautizar, porque Él lo prometió y Él no miente. Dios es el Dios veraz, o sea, confiamos en la veracidad de Dios, que Él no miente y que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. También es muy importante, como en este caso, recuerde que los discípulos, el Cornelio no sabía de la promesa del Espíritu Santo, pero sí estaba oyendo la palabra de Dios y fue bautizado en Espíritu Santo cuando estaba oyendo ¿qué? La palabra de Dios. Habían unas personas en los Hechos también, como 12 hombres, que cuando Pablo los encontró, le dijo, ¿usted ya recibieron la promesa del Espíritu Santo? Y dice, nosotros fuimos bautizados solo en el bautismo de Juan. Y él dice que les impuso las manos y él dijo, y ellos ni siquiera sabían que había Espíritu Santo, esas personas. Pero dice que cuando les habló, ellos creyeron y Pablo les impuso las manos y dice que fueron bautizados en Espíritu Santo y hablaban en lenguas. O sea que es muy importante que las personas, aunque no sabían, al oír, creyeron a lo que Dios había dicho que recibirían el Espíritu Santo. Entonces, no estoy hablando de demorar en él, sino que el Espíritu de Dios venga sobre las personas, sean bautizadas. También es muy importante, ya pasando de otro tema, que para que el Espíritu de Dios more, o sea, permanezca sobre nosotros y seamos llenos del Espíritu Santo, que no solamente seamos bautizados, ahí está hablando todas estas condiciones. Me faltó una, pero antes de pasar, mire, yo cuando voy a las iglesias o iba a las iglesias y me decían que ministrar el Espíritu Santo, entonces uno va y pone las manos y las personas son así. Y uno les pone las manos y siguen. Y no abren la boca. Es necesario que las personas cuando van estén alabando, orando, bendiciendo a Dios, que estén abriendo la boca, que estén para que el Señor ponga las palabras, abre tu boca que yo la llenaré. Si la persona no abre la boca y no está adorando a Dios, está exaltándolo, o está orando, o está bendiciendo a Dios, o magnificando a Dios, pues, y mantiene la boca cerrada, pues ¿cómo va a recibir el Espíritu Santo? No, tiene que estar hablando para que lo pueda hacer, abrir su boca, que ahí dice que abre tu boca que yo la llenaré, eso dice, y está hablando de esto, de la promesa del Espíritu Santo. Entonces es necesario que las personas abran su boca para que puedan recibir el bautismo en el Espíritu Santo. No puede estar con la boca cerrada y así tenga todo eso, no va a hablar en lengua si no abre la boca. Es muy necesario, aunque parezca, bueno, no sé cómo decirlo, pero es necesario que las personas abran su boca para que Él ponga ese idioma nuevo o esas lenguas nuevas en la persona. Seguimos con, decía que para que una persona, no solamente para que sea bautizada, sino llena del Espíritu Santo, sí tiene que tener otras cosas. Aquí vemos que unos fueron bautizados y otros fueron llenos. ¿En qué consistió la diferencia? En que en unos moraba bastante la palabra de Dios. En el caso de Cornelio, aunque conocía de las Escrituras, algunas cosas de las Escrituras, no era, dice la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros. Entonces, los discípulos habían estado 3 años con Jesús, eran judíos, conocían las Escrituras, conocían la palabra de Dios, y entonces por eso cuando vino el Espíritu Santo no solamente fueron bautizados, sino que también llenos del Espíritu Santo, porque recuerde que el Espíritu Santo, recuerda, es la palabra de Dios, aunque nos puede recordar otras cosas como decía ayer, pero si le pedimos que lo haga, Él lo hace, pero mayormente nos recordará
a las escrituras y las pondrá a flor de labios cuando las necesitemos. También es necesario, note que en la Biblia habla de que ellos estaban orando. No es oraciones de 2 minutos, de 3 minutos. Ellos, por ejemplo, todos los días iban mínimo al templo, dice que a la hora de la oración, a la hora de la oración. Y Jesús dijo, ¿acaso no podéis orar al menos una hora? Como mínimo, una persona si quiere ser llena del Espíritu Santo debe como mínimo orar al menos una hora diaria. Eso dicho por Jesús, ¿acaso no podéis? Pero en la práctica los discípulos sabían a qué hora comenzaba el culto de oración, a las 3 de la tarde, pero no sabían a qué horas terminaba. O sea, no tenían como nosotros, cada rato, no tengo el reloj, pero, ya casi. Y lo hacemos por cronómetro, por hora, y no, vamos a orar una hora, y nos limitamos a esa hora y ya. No, los discípulos sabían a qué horas comenzaba el culto de oración, que era todos los días a las 3 de la tarde iban al templo a orar. No era a recibir enseñanza. La enseñanza la hacían en las casas. Ellos predicaban y enseñaban en las casas, pero al templo iban a la hora de la oración, según dice aquí en el libro de los Hechos. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de oración. Ahí dice que iban todos los días a la hora de la oración, a las 3 de la tarde. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que se necesita, para ser lleno del Espíritu Santo, que la persona tengan una vida de oración. No es solamente por un ratico, sino tengan el hábito, no la costumbre de orar, sino el hábito. O sea, ese hábito es una necesidad de que oremos todos los días y por un buen tiempo delante de Dios. La segunda cosa que, como decía, la primera, que la palabra esté abundando en nosotros. Segundo, que oremos. Los discípulos no solamente oraban y tenían abundancia de palabra de Dios, sino que también dice que ellos ayunaban. O sea, el Señor les dijo que cuando los discípulos fueron allá y les dijeron, pero sus discípulos no ayunan. Y entonces Jesús le dijo, no, cuando está el esposo, los discípulos o los compañeros no ayunan, pero después de que se ha quitado el esposo, ayunarán. Y nosotros encontramos que muy a menudo en la Biblia dice que hacían ayuno y oración. O sea que ellos llevan una vida de oración y también de ayunaban. Y allí, porque el ayuno es muy necesario, ayunar es abstenerse de alimentos, no de agua, sino de alimentos, por 1 día, 2 días, 3 días. Ellos pasaban días en ayuno. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. No sé cuánto, aquí no dice cuántos días, pero dice que estaban en el ayuno y que habían ayunado. Entonces era algo como normal y cotidiano que buscaran a Dios en ayuno y oración. Así fue que escogió, dice que estaban ayunando y orando cuando Dios les dijo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio que los he llamado. También para permanecer llenos es necesario servir. Estar uno dispuesto a servir. ¿Qué quiero decir? Eso significa que dedicarse a predicar, a enseñar, a ayudar a las personas. Dice, por ejemplo, el servicio, dicen que ellos eran llenos del Espíritu Santo, los diáconos, y eran que servían a las mesas. O sea, estaban dispuestos a aún hacer trabajos, pero estaban dispuestos a servir. Jesús dijo que Él no había venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate. Entonces nosotros, el hecho de que ser lleno del Espíritu Santo es para servir sea en la obra del Señor
o ayudando a los demás, y como dice la palabra ya en los que estamos llamados a servir. Eso, si una persona no da o recibe y no da, pues se añeja eso que está ahí. Es necesario ir renovando, para los que dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Hay que servir y sacar. Uno da y recibe más, da y vuelve y se desocupa y recibe. Y da y se llena y da y vuelve, y así es sucesivamente, así permanece lleno del Espíritu Santo. También hay otra cosa que es muy importante, es nosotros pasamos un tiempo de alabanza, de adoración, de alabanza, acción de gracias, o sea, es hacer los ejercicios espirituales. Entonces, uno cuando viene al Señor y, por ejemplo, dice que entremos con sus atrios con acción de gracias. Lo primero que uno al despertar por la mañana debe ser agradecido. A mí me gusta mucho ser agradecido, porque cuando uno es agradecido, no hay queja, no hay murmuración, no hay tristeza, no hay de esas cosas, porque uno viene, gracias Señor, porque hoy ya le dije a mi hija, salió el monito, y se le dio risa. Entonces salió el sol, gracias a Dios porque salió el sol. Pero si no sale el sol y está oscuro, pues también gracias a Dios, porque este es el día que Jehová nuestro Dios creó. De ser agradecidos, de estar contentos, de valorar. Cuando uno es agradecido, se quita toda esa murmuración, valora lo que tiene, ¿sí? Todas esas cosas. Yo decía un día en la iglesia, hay veces no le damos gracias ni a Dios porque hacemos chichi y personas se mueren. Una vez oí una muchacha y fui a visitarla y se murió porque no hizo chichi. Entonces es tan importante ser agradecidos de lo que Dios nos da y lo que tenemos y lo que sabemos, porque todo lo tenemos por la misericordia de Dios. Debemos reconocer que todo viene de la mano de Dios. Entonces, debemos cuando dedicar tiempo a adorar, alabar, exaltar y glorificar el nombre del Señor. Y dice que la oración en el Espíritu, habla Judas, es dedicar tiempo a hablar en otras lenguas. Es muy importante que usted, si es bautizado en el Espíritu Santo, invierta tiempo en hablar en lengua, sea media horita, un cuarto de hora, una hora completa, solo hablando en lenguas. Ahí dice que cuando usted lo hace, está magnificando a Dios. No es para ser interpretada, sino dice que por el Espíritu de Dios habla misterios y es para su edificación. Es cuando usted, al hablar en lenguas, usted se está llenando cada día más del Espíritu Santo, está cubierto por el Espíritu Santo, está bajo la sombra del Espíritu Santo. Entonces, por eso es necesario también que hablemos en otras lenguas. Por eso dice que por el Espíritu de Dios hablamos misterios. Es decir, que no es negociar, no impidáis el hablar en lenguas, dice el apóstol Pablo. O sea que nosotros en la vida, por ejemplo, que estamos haciendo algún trabajo y sentimos la necesidad de hablar en lenguas, lo debemos hacer. No, así sean internas, aunque no las conozcamos, pero están dentro de nosotros hablando. Eso no impide con lo que estamos haciendo en un momento dado. Pero en el templo, dice la recomendación del apóstol Pablo, en el templo, o sea, esas lenguas no son para hablarlas propiamente en el templo, sino en nuestros hogares, cuando estemos haciendo nuestros trabajos. Las señoras, la hermanita cuando está barriendo puede estar hablando en lenguas, cuando está lavando, está planchando, o el hermanito está ya albañil echando pañete, también puede hablar en lenguas y estar orando al Señor. Eso es, pero las lenguas no son para el templo, sino para la vida privada de las personas, y debemos hacerlo. Cuando el apóstol Pablo hacía sus tiendas con Priscila y Aquila, que eran del mismo oficio, dice que él hablaba y dice: yo hablo más lenguas que todos vosotros. Entonces es necesario que las personas hablen en otras lenguas para permanecer llenos del Espíritu Santo. Decía que
la razón para qué necesitamos el bautismo del Espíritu Santo es para ser testigos. O sea, ¿cuál es el motivo de yo querer o ser bautizado? Es para ser testigo. Testigo del Señor, no es testigo de Jehová, aunque también, ¿no? Pero testigo del Señor. Eso dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Testigo de qué? Pues de Jesús. Testigo de lo que Dios ha hecho en su propia vida, que nos salvó de la condenación del infierno. Cuando una persona ha sido salva, entiende, es para compartir a otros, para ser embajador. Se necesita uno ser investido del Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo para ser un embajador, o sea, representar al Señor frente a la gente, dar a conocer el Evangelio o el reino al cual representa, en este caso el reino de Dios. También dice que para ser luz del mundo, para ser sal de la tierra, necesita ser lleno del Espíritu Santo. Para ser un pescador de hombres se necesita ser lleno del Espíritu Santo. También para hacer espectáculo al mundo, para que demos testimonio, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, por eso, y la motivación es llevar a personas a ser salvos. O sea, yo cuando anhelo ser lleno del Espíritu de Dios es porque necesito llevar a personas a ser salvos para que Dios también haga señales, milagros, prodigios, maravillas, portentos. Cuando una persona llena del Espíritu Santo puede ser usado por Dios en todos los dones del Espíritu Santo, no necesariamente en uno, pero hay ocasiones que cuando no hay las personas, Dios puede usar al que está ahí y que es lleno del Espíritu Santo para profetizar. Que no hay personas que tengan el don de sanar, a esa persona que es llena del Espíritu Santo, Dios la puede usar para sanar a los enfermos. Que si no hay personas para hablar en lenguas, Él en un momento dado puede hablar en lenguas para ser interpretado o puede recibir para la interpretación. Si las personas están llenas del Espíritu Santo, pueden ser usadas en cualquiera de los dones del Espíritu Santo, si están llenas. No necesariamente tiene que tener el don para que Dios, pero si es lleno del Espíritu Santo, Dios puede usarlo para manifestarse en cualquiera de los dones. Aunque tenga un don específico, pero puede ser usado por Dios en cualquiera de los dones, aunque no tenga ese don en un momento dado. Eso es muy importante. La otra cosa es que la motivación para uno ser lleno del Espíritu Santo siempre debe ser una sola: amor. El amor debe ser la motivación. El amor por los perdidos. El amor por los enfermos. El amor por los que padecen necesidad. Entonces, si uno, por ejemplo, ¿por qué Dios le da a una persona el don de sanidad? Porque esa persona en un momento dado siente dolor por los enfermos, y entonces dice, bueno, esta persona tiene en su corazón el amor por los que están enfermos, y entonces, Señor, por favor, sana a los enfermos, Padre, por favor. Entonces dice, bueno, vaya y usted lo hace, porque siente esa necesidad de orar por los enfermos. Que una persona de pronto ve que las personas están perdidas y entonces empieza a orar, Señor, salva los perdidos, Señor, salva los perdidos, y Dios le da el poder para ir y orar y sanar, y orar y ir y predicar el evangelio. Entonces le va a dar de nuevo para hablarle a los perdidos. Entonces, todas estas cosas que en la Biblia no hay límite para Dios dar el Espíritu Santo. Dice que lo hace sin medida, o sea que Él está dispuesto a derramar todo en abundancia sobre su Espíritu Santo. Entonces, en el libro de los Proverbios me da una recomendación, dice, venid a mi reprensión y yo derramaré mi Espíritu sobre vosotros. Entonces es muy importante que estemos atentos a seguir las instrucciones del Señor para que seamos llenos del Espíritu Santo. Y los dones son para uso de uno mismo y también para beneficio a otros. Y si uno es lleno del Espíritu Santo, Dios lo podrá usar en cualquiera de los dones. Creo que ha sido completa la clase de hoy. Esperamos que les sirva, hermanos,
que cuando una persona es llena del Espíritu Santo puede echar fuera a los demonios, resucitar muertos, limpiar leprosos, dar vista a los ciegos, sanar los cojos, los mancos, los mudos, todo lo que usted no se imagina, podemos, como dice, cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, recibió de nuevo para hablarle a 5,000 personas cuando Jesús eh, cuando le preguntaron, había negado a Jesús ante una criada. Ahora estaba allí frente a un público de más de 5,000 personas y pudo predicar con todo de nuevo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, podemos hablar con de nuevo el Evangelio, la palabra de Dios, y llevar muchos a ser salvos. Necesitamos hoy más que nunca ser investidos del poder de lo alto para hacer la obra de Dios. Ya conocemos el Evangelio, ahora busquemos la llenura y la plenitud del Espíritu Santo, ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Bueno, creo que le damos gracias a Dios por este día. Entonces, no sé si hay alguna pregunta y terminamos. ¿No hay preguntas? Hoy no han hecho preguntas, gracias a Dios. A todos. Bueno, hay una hermana que cuando se estaba hablando de que habían 120.000 que habían recibido 120. 120, ella le decía que de hecho es 1.15. Gracias. Sí, lo que pasa es que a veces así rápido. Para que la aclare. Lo que voy a leerlo porque hay veces, creo que alguna vez alguien me hizo, pues es que no estaba seguro porque alguien una vez me hizo una observación sobre el asunto. ¿Uno qué? Hechos 1.15. 1:15 dice que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reuniones eran como 120 en número y dijo. Pero esto no, sí tiene razón, aquí no dice que estos 120 estaban los 10 días después, ahí habían 120, podían haber más o menos. Dice que se levantó, o sea que al principio habían 120, pero aquí no dice, al leer no dice que eran 120 exactamente el día que recibieron el Espíritu Santo, podían haber más de 120 o menos de 120. En este día que estaban reunidos sí habían como 120. Pero aquí en la Avenida del Espíritu Santo dice que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos, pero no dice que habían 120. Por eso era la duda. Ah, me acordé de ayer, antier hicieron una pregunta que no se había Resuelto. resuelto, perdón. Es, ¿qué diferencia hay entre prodigios y milagros? Bueno, Repita la pregunta. me están preguntando qué es un prodigio. Es algo sobrenatural, en que se hace algo. Por ejemplo, un prodigio es cuando Josué hizo detener el sol, la luna y las estrellas, eso es un prodigio. Un milagro es como sanar, o que un paralítico se levante inmediatamente, ¿no? O le crezca una pierna a, un, a una persona que le falta o una mano. Eso es un milagro que le salga un brazo o una pierna a una persona y se convierte en un milagro. Bueno, aquí hay una pregunta de Ariana Pardo. Dice, ¿por qué le da miedo a alguien echar fuera demonios si es una señal? Porque, bueno, yo creo que es más todo por falta de información. Porque es que hay veces las personas han oído enseñanzas que se le pueden meter. Eso no es verdad que a un creyente se le pueda meter el espíritu ni nada de eso, porque el Señor dice que el maligno ya no nos toca. Entonces yo creo que es un poco de desinformación y por eso las personas hay veces tienen miedo de echar fuera un demonio. Y también por lo que pasó con el sacerdote Exeba, los hijos del sacerdote Exeba, que quisieron echar fuera un demonio y lo sacó corriendo y desnudo, ¿no? Y heridos, porque ellos sí fueron a echar fuera el demonio, pero no estaban seguros por quién los echaban. No es por lo que eran, ellos creyeron que eran porque eran hijos del sacerdote, tenían esa autoridad, no. Y nosotros lo podemos, cualquier persona, aún si cree solamente en el nombre de Jesús y cree que es en las autoridades del nombre de Jesús, no de él,
No es por su justicia que puede echar fuera a los demonios, podría echarlo. Cualquier persona podría echar fuera a los demonios porque si cree realmente que en el nombre de Jesús podría echarlo. Así sin. A mí una vez me llamó una señora que si podía echar fuera a un demonio. Y yo le dije que sí, que claro que yo lo podía echar, pero me dijo, pero usted tiene que ayunar 7 días. Le dije, no, eso sí, no, no es que no me guste ayunar, pero es que no es porque uno ayune, no es porque uno ore bastante, es porque Jesús dijo que en su nombre echaríamos fuera a los demonios. No es por lo que yo haga, sino por lo que Jesús ya hizo y porque nos dio esa autoridad. Que si es bueno ayunar, sí, pero no para eso, no. Sino hay que creer y ejercer la autoridad que ya nos dio. Dice que Él nos sentó en lugares celestiales con Cristo en las alturas y por eso podemos echarlo fuera. Bueno, hay varias preguntas, así que acá están las respuestas. Dice, Pastor, esta la hace Alivio Cruz. Para ser llenos del Espíritu Santo, ¿debe ser la persona bautizada? Sí, Eso bautista. está punto. Me están preguntando que si la persona para ser bautizada en... Llenos del Espíritu Santo. Bueno, depende, me tocaría saber, ¿el bautismo en agua o el bautismo en Espíritu Santo? Estamos hablando del Espíritu Santo. Para ser llenos sí es necesario que las personas sean bautizadas en Espíritu Santo, sí. Para ser llenas del Espíritu Santo sí es necesario que la persona sea bautizada en Espíritu Santo. Muy bien, bueno, ¿ser llenos del Espíritu Santo es igual a que nacer de nuevo? No, Repita la pregunta. que me están preguntando que si nacer de nuevo es igual a ser bautizado en Espíritu Santo, no. A ser llenos. A ser lleno del Espíritu Santo, no. Una, cuando uno nace no es para ser salvo. Cuando uno es bautizado y lleno del Espíritu Santo es para ser testigo, no para ser hijo de Dios, sino para ser testigo. Muy bien. Dice, Pastor, buenos días. Esta a la anterior la preguntó Jorge Silva. Leandro Hernández dice, ¿a qué se refiere Dios si nombra el Espíritu en minúscula? Y da un ejemplo en Génesis 3. Bueno, cuando aquí preguntan que cuando hay en, en la Biblia aparece espíritu con minúscula, no se refiere al Espíritu Santo. Puede ser el espíritu del hombre o otra cosa, pero no necesariamente cuando en español, ¿no? Porque en hebreo no existen las mayúsculas ni las minúsculas, existe solo un bueno, no son fonemas porque son sonidos, unos grafos o escritura que no tienen minúsculas, no tiene mayúsculas, solo es entonces no se puede, pero cuando en nuestra Biblia en español aparece con mayúscula, siempre se está refiriendo al Espíritu de Dios. Cuando se refiere con minúscula o empieza con minúscula, no es el Espíritu Santo. Esa es una de las como forma que está escrita en nuestra Biblia. Hay una muy buena. Ay, Claudia Lucero dice, en días pasados nos enseñaba acerca de los dones del Espíritu Santo y nos decía que no conviene pedirlos a Dios, sino lo que debemos hacer es anhelarlos. ¿sí? Hoy nos enseña que el don de lenguas debemos pedirlo a Dios en el nombre de Jesús. Finalmente, ¿lo debemos pedir o no? No, es que dicen que dice los dones se deben anhelar, los dones. Y especialmente el don de lenguas y el don de profecía es el que más, sobre todo el de profecía dice que debemos anhelar profetizar, como eso es lo que dice más específicamente. Pero ella dice que si, si en clase pasada yo dije que no se debían pedir, porque hoy estoy diciendo que lo pida. No, es que no estoy pidiendo que le dé dones, le estoy pidiendo es que lo bautice, que hay una diferencia muy grande entre ser bautizado en Espíritu Santo, que la evidencia es que habla en lengua, no está pidiendo hablar en lengua, está pidiendo es que lo bautice. Entonces, pero la evidencia de que es bautizado es hablar en lenguas, pero esas lenguas son diferentes al don de lenguas. Cuando una persona, por ejemplo, habla en lenguas por el Espíritu de Dios, es diferente a hablar en otras lenguas, porque el don de lenguas es en español, para un norteamericano,
un portugués, o puede hablar en cualquiera de las lenguas conocidas, humanas o angélicas, y son para ser interpretadas. Pero las lenguas, cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, solo tienen significado para Dios. En ningún idioma del mundo, oh, es comprensible esa lengua. Solo son comprensibles únicamente para Dios. Entonces, eso, cuando hablamos de lenguas como evidencia del Espíritu Santo, no es el don de lenguas. Aquí hay otra muy buena también. Dice, una persona puede ser llena del Espíritu Santo y no haber nacido de nuevo, o se nació de nuevo para ser llena del Espíritu Santo. No, cualquier persona podría ser llena del Espíritu Santo sin haber nacido de nuevo. Tenemos en la Biblia el caso de Juan el Bautista, que no había nacido de nuevo. No estoy diciendo que no hubiera sido salvo, pero no, desde el vientre de su madre dice que fue lleno del Espíritu Santo. Entonces ahí, eso lo dice aquí en la Biblia. Entonces dice que Juan era lleno del Espíritu Santo. Desde el vientre fue lleno del Espíritu Santo, pero él no había hecho elección por el Señor, pero ya Dios lo tenía como profeta destinado. Esa es una cosa muy importante. Uno puede ser llamado por Dios desde el vientre de su madre, por ejemplo, en el caso mío, fue para ser maestro pastor. Por eso tengo esta habilidad de enseñar, que no es que la aprendí en la universidad, tampoco en el seminario ni en el instituto. Es un don, un regalo de Dios, ser de los dones de Cristo, ser maestro y pastor. Eso no, ninguna universidad le da a uno el título de maestro ni pastor para el ministerio. Solo Dios es el que lo hace a través de Jesucristo. Pero uno puede ser pastor y maestro, pero eso no es garantía de que las personas sean salvas. Por ejemplo, Juan el Bautista fue llamado desde antes de nacer, fue lleno del Espíritu Santo para ser profeta, el más grande de todos los profetas, aunque nunca hizo ningún milagro. Y Jesús dice que no hay profeta más grande que Juan el Bautista, aunque nunca hizo ningún milagro. Y fue ungido para hacer el preparar el camino del Señor, o sea, llevar a la gente al arrepentimiento para que cuando viniera Jesús tuviera un pueblo bien dispuesto. Entonces, una persona no necesariamente es salva y puede ser llena del Espíritu Santo. O puede ser salva y no llena del Espíritu Santo, también se puede dar. Bueno, dice otra persona que tiene una pregunta, pero que no es del tema de que estamos viendo, ¿quiere que se lo responda? Bueno, sí. Dice, ¿en qué momento se puede decir que Jesús es glorificado? Bueno, el Dios lo resucita de entre los muertos. La pregunta es que ¿desde qué momento Jesús fue glorificado? Recuerde que cuando Dios lo resucita de los muertos, cuando se le aparece a María Magdalena y a la otra María, entonces le dice, no me toques o no me toques, según si es antioqueño o no. Entonces le dice así, porque no he ido a mi Padre y no he sido glorificado. Cuando él, después de que se le aparece a los 11, estando por la noche del lunes, porque ya era lunes, ya no era domingo, ya era parte del lunes para los judíos, o sea, el segundo día de la semana, ya esa noche era parte del segundo día, no del primer día, sino del segundo día. Como el día de los judíos comienza es por la noche, a las 6 de la tarde, apenas se oculta el sol, comienza el otro día, ya era el segundo día para ellos. Al segundo día, ella asciende al cielo, y a los 8 días exactamente regresa a la tierra, y ya en ese lapso del segundo día hasta el séptimo día, en el cielo sucede esa de la glorificación. Cuando vuelve y se le aparece y ya está con ellos Tomás, ya no es Jesús, es el Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. En ese momento, cuando regrese, ya en esos 8 días que está allá, Dios lo glorifica, lo pone por Señor, lo hace Señor y lo hace Cristo, lo hace Dios y lo pone por Salvador de todo el mundo. Última pregunta ya.
Si Jesús sanó muchas veces, a él se le puede pedir por sanidad, la hace Jorge Silva. No, no, todas las peticiones deben hacérselas al Padre, aunque Él es el nuestro sanador. Eso decía yo, mire, el que bautiza en Espíritu Santo y fuego es el Señor Jesucristo. Pero en la Escritura dice que debemos pedirlo es al Padre, no a Jesucristo, sino al Padre. Ese era el error que yo estaba cometiendo, de pedírselo al Señor, porque como yo leí que Jesucristo era el bautizador, entonces yo creía que Él era el que me bautizaba, pero eso era lo que estaba haciendo mal y por eso se demoró tanto en pedirlo. Cuando yo entendí que nuestros padres siendo malos saben dar buenos dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces yo lo pidí al Padre y lo hizo. El que nos sana es el Señor Jesucristo por la llaga de Jesús, pero hay que pedirle al Padre en el nombre de Jesucristo que nos sane. Siempre todas las peticiones siempre deben ser hechas al Padre y no a Jesucristo y tampoco al Espíritu Santo. Usted puede darle gracias al Señor Jesucristo, puede darle gracias al Espíritu Santo, puede adorarlo, exaltarlo, pero lo único que no podemos pedirle o es orar al Padre o al Espíritu Santo, es la única cosa que está restringida y que solo debemos hacerlo al Padre. Bueno, la última y ya se acaba, ya no más. Dice Claudia Lucero, Pastor, ¿de qué otra manera, aparte de hablar en lenguas, se puede evidenciar que la persona ya fue bautizada por el Espíritu Santo? No, no hay otra, dice que la única evidencia que uno es bautizado en el Espíritu Santo es que habla en otras lenguas. Pero cuando habla en otras lenguas, no necesariamente tiene que ser un idioma completo. O sea, yo una vez escuché un hombre que yo creo que conté esta semana la historia de un señor que fui y yo le impuse las manos y empezó a decir solo era ta, 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 ta y no salía de ta. Pero aunque para nosotros no tenía un significado, para Dios sí. Entonces yo entendí, aunque no decía sino solamente esa sílaba, y al hacerlo de esa manera yo entendí que él estaba haciendo como cuando eso era en los mensajes que se mandaban por, ¿cómo se llama eso? Por, bueno, Morse, la clave Morse era como algo así, yo lo di por hecho y de hecho esa persona fue llena del Espíritu Santo y Dios la empezó a usar en sanidades y en milagros y todas estas cosas, porque fue llena del Espíritu Santo. Entonces, le damos gracias a Dios y ya nuestro vecino ya dijo que son las 10, entonces cuando él nos respeta esa hora ya empezó a hacer martillar, a hacer sus arreglos en su casa, entonces le damos gracias a Dios por el vecino que nos respeta de 9 a 10 el hacer esta transmisión. Oremos por él y démosle gracias porque es un buen vecino al permitir que no trabajara de 9 a 10 para hacer esta transmisión. Nos supo por otro vecino que estábamos haciendo esto y nos respetó, pero ya son las 10, entonces ya empezó a trabajar. Hermanos, muchas gracias, oremos. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por nuestro vecino, Señor, gracias porque él a bien nos regala esa horita y no hace ruido mientras estamos en esta transmisión. Gracias por la paciencia que él nos tiene. Y también bendice a todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Señor, recibimos de ti todas las cosas y te damos gracias porque en ti estamos completos y no nos falta cosa alguna. Señor, gracias porque tú eres nuestro proveedor, porque tú eres fiel, porque tú eres leal y porque tú eres nuestro proveedor y nuestro sustentador. Muchas gracias a ti y ayúdanos a aprovechar bien este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por estar con nosotros en este día.